Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, la detención de García Luna en los Estados Unidos representa, por supuesto, un golpe favorable para Andrés Manuel López Obrador y que podría sepultar cualquier aspiración política de los Calderón. De esto nos hablará hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, adelante. ¿Qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. Bueno, efectivamente, y antes de todo quiero ponerte un poquito en perspectiva el lugar exacto donde fue detenido Genaro García Luna. Es un lugar que se llama Grapevine, es una ciudad que se encuentra a unos 10 minutos del aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth. Eso nos habla de que posiblemente venía llegando de alguna otra ciudad o estaba a punto de moverse Genaro García Luna dentro de Estados Unidos, y es una ciudad que está muy cerca a las instalaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de Dallas-Fort Worth, donde hay una serie de centros comerciales, de una serie de lugares de compras y de restaurantes. Y bueno, pues para poner un poco en perspectiva la geografía donde fue detenido el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Una detención que me parece representa, Ceci, uno de los golpes mediáticos más importantes que se darán durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Demuestra, por supuesto, que la corrupción de la que ya habíamos escuchado muchas versiones existía, porque para que haya sido detenido en Estados Unidos no solamente hay que pedirlo, es decir, no solamente significa que el gobierno del presidente López Obrador le haya hecho la petición al gobierno de Estados Unidos, sino que tendrían elementos suficientes para detener a Genaro García Luna, para procesarlo y posteriormente para poderlo enjuiciar o instaurarle un procedimiento judicial como se requiere, como la ley lo requiere. Por lo tanto, esto nos habla de que hay situaciones que ocurrieron no solamente en el sexenio del presidente Felipe Calderón, sino en el sexenio del presidente Vicente Fox. Recordemos que Genaro García Luna fue jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, y después fue el secretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón, y también, por supuesto, el líder de la Policía Federal. Y bueno, pues con esto nos damos cuenta de que muchas de las cosas que leímos en el libro de Los Señores del Narco de Anabel Hernández y otras obras y otros artículos que la propia periodista había escrito en años anteriores, bueno, pues relacionaban a Genaro García Luna claramente con el cártel de Sinaloa. Incluso en la serie del Chapo de Netflix, claramente hay un personaje que refleja lo que habría sido el actual de Genaro García Luna en ese contexto de la política y su relación con el narcotráfico, y cómo en los sexenios panistas, sin tener elementos suficientes para decir que el presidente Fox o el presidente Felipe Calderón tendrían este vínculo directamente con los narcotraficantes, sí había una especie de relación, o una relación, mejor dicho, con el cártel de Sinaloa principalmente, y con Joaquín El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Y bueno, pues ahora que esto se da en el contexto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy interesante porque recordemos que AMLO tiene una peculiar rivalidad con el expresidente Felipe Calderón. Y no es para menos, porque López Obrador considera que Felipe Calderón le robó la presidencia en el año 2006, que hubo un fraude muy claro, un fraude electoral. Y bueno, pues ahora que él es el presidente de la República, empiezan a caer piezas claves de ese sexenio, y vemos cómo cae ahora Genaro García Luna. Hay, por supuesto, en las redes sociales, en las columnas, en las editoriales, una serie de opiniones y de informaciones que, por supuesto, dejan entrever la preocupación que tendría el presidente Felipe Calderón y el expresidente Felipe Calderón, perdón, y el expresidente Vicente Fox por la situación de Genaro García Luna y cómo eso los pudiera alcanzar en su momento si López Obrador quisiera ir más allá, y si el gobierno de Estados Unidos efectivamente quisiera también indagar en los expresidentes de México si hay una complicidad con Genaro García Luna. Porque también hay que decir algo, Ceci, ¿cómo es posible que un presidente de un país, teniendo un secretario de manera tan cercana, no se dé cuenta de los vínculos o de las relaciones que tiene o de las situaciones de corrupción, cuando el presidente Felipe Calderón tuvo como principal política en su sexenio el combate al narcotráfico y a la inseguridad, y metió muchísimo dinero a la Policía Federal, que estaba
bajo las órdenes de Genaro García Luna. Y bueno, pues ahora Estados Unidos con esto de alguna manera se convierte en un aliado indiscutible de Andrés Manuel López Obrador. Y hay otro hecho que me parece que sí está conectado con todo esto que hemos vivido en los últimos días tras la detención de Genaro García Luna, que es la salida de Evo Morales, que bueno, como bien das cuenta el día de hoy, bueno, pues pide o solicita el asilo político en Argentina, donde estará bajo el cobijo de un gobierno de izquierda, y ahora, bueno, pues esto lo podemos ver como una conexión precisamente. La salida de Evo Morales, que pudo haber sido por la presión de Estados Unidos, y al mismo tiempo se detiene a Genaro García Luna, lo que políticamente le genera muchísimos dividendos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otro hecho que me parece súper importante comentarlo, Ceci, es la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Justamente en este contexto, Nancy Pelosi dice, muy bien, vamos a destrabar el TEMEC, y empieza a destrabarse todo este tema. Justamente son diferentes situaciones, pero que están conectadas entre sí y que en política no hay semejantes casualidades, sino que están obviamente conectadas, y me parece que el golpe mediático que representa el tema de la detención de Genaro García Luna desactiva incluso el futuro político de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Y no porque Felipe Calderón pueda volver a ser presidente, pero sabemos que si pudiera tener alguna posibilidad Margarita Zavala y crecer y poder estar como una figura política importante y en su momento incluso querer llegar al poder, por supuesto que Calderón tendría una participación muy importante. Sin embargo, creo que con todo esto que se da en el tema de Genaro García Luna, las posibilidades de Calderón o de Margarita Zavala están prácticamente muertas para poder llegar alguna vez al poder en México. Me parece que más allá de tratar o intentar tener un partido político, alcanzar a lo mejor una diputación o una senaduría, difícilmente va a pasar de eso. Inmediatamente Felipe Calderón, cuando se supo de la detención de Genaro García Luna, publicó por medio de su cuenta de Twitter, pues bueno, él no sabía, que tenía desconocimiento de esos detalles y de todo lo que de estos cargos de Genaro García Luna. Ahorita estábamos viendo precisamente el Twitter de Felipe Calderón y pues efectivamente, pues esto golpea indiscutiblemente su proyecto político llamado México Libre, justo cuando el partido lleva más del 90% de las asambleas realizadas para obtener el registro, pero también golpeará al partido Acción Nacional, Edgar. Sí, definitivamente, Ceci. A ver, me parece que el tema de Genaro García Luna y lo que pudiera ser el juicio contra Genaro García Luna en su momento va a ser muy interesante, porque ahí se van a descubrir muchas cosas que pueden salpicar no solamente a los expresidentes, sino a muchos personajes del panismo. Me parece que el PAN tendrá un golpe muy importante, y ahora hay que entenderlo de esta manera. Andrés Manuel López Obrador sabe que el único partido que pudiera de alguna manera crecer y generarle un poco de problema es el Partido Acción Nacional, porque el PRI no ha encontrado la manera de reestructurarse o de recuperarse de la gran derrota electoral de 2018, y el PAN pudiera empezar a generar en algunos estados y empezar a crecer. Por lo tanto, me parece que esta situación de Genaro García Luna, por supuesto que va a pegarle durísimo al PAN y en general a quienes pudieran simpatizar con su proyecto político. Referente al Tratado de Libre Comercio, Edgar, ¿qué es lo que se escucha en Estados Unidos referente, pues bueno, a lo que pasó ayer aquí en México? Bueno, en Estados Unidos, quienes apoyan al presidente Donald Trump, pues obviamente están respaldando el TEMEC, porque para ellos significa una modificación importante que le va a beneficiar a Estados Unidos. Recordemos que una de las plataformas más importantes de Trump fue destruir el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, porque era un desastre. Así lo calificó en varias ocasiones. Entonces se está viendo con buenos ojos para quienes ayudan o siguen al presidente Trump, y en el caso de los demócratas, digamos que lo respaldan en términos de que Nancy Pelosi lo acepta, pero están más preocupados con el tema del impeachment. En este momento, en Estados Unidos, el tema es los cargos que se le imputan al presidente Donald Trump para lograr el impeachment, y en eso están los demócratas. Así es, pues muchísimas gracias, Edgar, como siempre, por tu colaboración. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, un abrazo, Ceci, que estés muy bien. Abrazo.